Muy buenas tardes, mil disculpas por la demora. Tuvimos algunos problemas técnicos. Mi nombre es María Auxiliadora Cordero y soy miembro del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas del Ecuador. Seré la moderadora de este webinar junto con mi colega Juan Pablo Vargas, quien tendrá a su cargo la sección de preguntas y respuestas. El webinar de hoy se titula Arqueología, Museos e Infancia. ¿Por qué una arqueología dedicada a la infancia? Como ustedes saben, y sin querer caer en clichés, el futuro de la herencia cultural está en manos de las niñas y los niños. Si conocen de dónde vienen, cuáles han sido los logros, historia, realidades de los pueblos originarios del Ecuador, podrán aprovechar de esos conocimientos ancestrales, incluso aportar a nuevas soluciones con base en tecnologías apropiadas antiguas y aprender de los errores del pasado también. Por lo tanto, conocer las maneras de cómo llegar a que se interesen y encuentren la relevancia del pasado en el presente y futuro debe ser una prioridad de las arqueólogas y arqueólogos. Pero adicionalmente, debemos señalar que la arqueología es una disciplina que suele picar el interés de adultos y pequeños. Madres y padres de familia encontrarán que es una diversión educativa ir todos juntos a conocer un sitio arqueológico o un museo. Maestras y maestros deben saber también que la arqueología incorpora muchas otras ciencias como matemáticas, química, física, anatomía, además de las ciencias sociales. Una visita en persona o virtual a un museo que tenga actividades para niñas y niños puede enriquecer el contenido de las clases, pero por sobre todo, entusiasmar a los pequeños a aprender más de las diversas ciencias. Es por eso que hemos considerado el tema de arqueología, museos e infancia como algo importante, tanto para inspirarnos a nosotros, los colegas, como a las comunidades, maestros y familias. Es así como hoy tenemos un panel de jóvenes profesionales que están desarrollando programas en sus lugares de trabajo destinado a atraer niños y niñas a nuestra disciplina y lo que ésta revela del pasado ecuatoriano. Nuestra primera invitada es la arqueóloga Dayuma Guayasamín Ortiz, antropóloga con mención en arqueología, graduada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, maestrante de arqueología andina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Trabajó como arqueóloga del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional en Cuenca, ha colaborado en varias investigaciones arqueológicas en la costa, sierra y Amazonía ecuatorianas, y actualmente es arqueóloga del Instituto Metropolitano de Patrimonio en Quito. Tiene especial interés en los temas de arqueología del paisaje. El título de su charla es Rumipamba, un espacio vivo para apropiarnos de nuestro patrimonio cultural. ¿Tayuma? Muchas gracias al Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador por la invitación y por la oportunidad también de compartir todas las experiencias, las actividades y trabajos que se están desarrollando en los 3 museos de sitio a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Me parece que es un tema muy interesante el que se está tratando y que ha sido un poco dejado de lado, no muy profundizado, pero que con esta realidad de la pandemia nos hemos visto obligados a repensar los sitios arqueológicos y los museos, sobre todo pensando en un público joven, los niños, jóvenes, pero en general a un público que quiera aprender sobre su patrimonio, que quiera conocer la historia y de sus orígenes, de sus raíces. Y en esto quiero empezar diciendo, cuando vamos por la calle y preguntamos a las personas de dónde venimos, quiénes somos, la mayoría nos responde somos incas. Y en realidad, antes de los incas, si bien hacen parte de nuestro proceso de desarrollo cultural, antes de ellos tenemos 10.000 años de historia aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, esa es el objetivo del Instituto Metropolitano de Patrimonio, dar a conocer en un lenguaje fácil, claro, asequible toda esta historia para que sepamos quiénes somos. Entonces voy a compartir la pantalla, la presentación que tengo. Listo. Como dijo María Auxiliadora, mi tema de este día es Rumipamba, un espacio vivo para apropiarnos de nuestro patrimonio cultural.
En esta exposición en específico voy a tratar sobre las actividades que se desarrollan en Rumipamba, sobre todo dedicado a niños, que son los encargados de absorber todo este conocimiento y transmitir en sus casas, en sus hogares, en sus colegios, etc. De esta manera, la estructura de la presentación se divide en 5 puntos principales. El primero son los objetivos del Instituto Metropolitano de Patrimonio para la difusión cultural del patrimonio en los museos a su cargo. Luego vamos a pensar a estos museos como espacios vivos. La mayoría de veces cuando nos imaginamos un museo, pensamos que simplemente la infraestructura y el objeto detrás de la vitrina, el objeto bonito, el objeto completo. Pero en esta exposición vamos a ver que hay diversidad de objetos que se pueden exponer para conocer a la persona detrás de este objeto, a la sociedad y todo lo que representa. Una vez tratados estos 2 puntos de manera general, vamos ya a tratar lo que son las actividades específicas que se desarrollaban antes de la pandemia en Rumipamba y luego ver las actividades que estamos implementando durante esta época de la pandemia y obviamente los proyectos en desarrollo para una nueva normalidad, una nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, como primer punto, los objetivos del IMP para la difusión del patrimonio en estos museos es principalmente la conservación, la restauración del patrimonio arquitectónico, arqueológico, pero dentro de todos estos objetivos se vuelve una obligación como parte de la institución buscar las metodologías, las estrategias necesarias para que este conocimiento sea difundido de una manera clara. Pienso en este aspecto que es importante recalcar que tanto la investigación como la difusión van de la mano. A veces pensamos que el trabajo del arqueólogo termina una vez que se termina la excavación y se entrega un informe final. Pero ¿qué pasa con todo ese conocimiento que se guardó en eso? Es importante que lo difundamos, ya que la arqueología es una ciencia social y se debe a su comunidad. Entonces, por esta misma razón se vuelve indispensable comunicar todos estos conocimientos a todo el público, sea a niños, jóvenes, adultos mayores, para que sepamos quiénes somos, de dónde venimos y podamos sentirnos orgullosos de todo lo que poseemos. Entonces, bueno, el IMP tiene a su cargo 3 museos de sitio, 3 sitios arqueológicos, perdón, el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, el Museo de Sitio La Florida y el Complejo Arqueológico Tulipe. Pero en esta presentación me voy a basar en las actividades que se desarrollan en Rumipamba, si bien algunas se replican en los otros sitios. Para entrar un poco en contexto para las personas que nos están viendo y no conocen el Parque Rumipamba, este es un espacio de aproximadamente 40 hectáreas que se encuentra en las faldas del Pichincha, más o menos a 2.941 metros, junto a una quebrada que también lleva el mismo nombre de Rumipamba. Este espacio ha sufrido un proceso de investigaciones desde 1999 realizado por varias instituciones. Tenemos el INPC, el ex FONSAL y actual IMP, el Banco Central, así como algunas universidades. Este es un espacio con abundante material arqueológico, con abundante evidencia arqueológica, que nos permite entender por qué, a pesar de las continuas erupciones del Pichincha, los continuos sismos, las personas estuvieron habitando este espacio por algunos años, estuvieron haciendo agricultura, estuvieron viviendo, se tuvieron que ir por las erupciones, pero volvieron. Entonces, el objetivo de esto es entender a la arqueología, pero una arqueología cercana, un patrimonio que lo podamos entender y no pensar que la última ocupación fue en el 1280 después de Cristo. La última ocupación somos nosotros. Entender por qué este espacio es muy importante. Y por eso mismo dentro del parque hay varios espacios como la Casa Hacienda Rumipamba, en donde tenemos los laboratorios de arqueología y una exposición también de varios bienes arqueológicos del nuevo aeropuerto y de la zona del noroccidente de Pichincha, de la cultura de los yungas. También tenemos un centro de interpretación en el que se encuentran varias reconstrucciones de evidencia arqueológica encontrada en el parque, que ya les voy a mostrar en
en unas fotos. Tenemos también la Reserva Arqueológica Rumipamba, que constituye un eje fundamental del IMP y bueno, y en esta ocasión del parque. Como les decía, a veces pensamos que el trabajo del arqueólogo termina cuando se acaba la excavación, pero ¿qué pasa con el objeto arqueológico cuando llega a la reserva? Es todo un proceso de registro, de inventario que tenemos que hacer los arqueólogos. Tenemos que pensar en un guión museológico para que estos bienes seleccionados sean puestos en un museo. Todo empieza, en estos casos, lo del museo empieza desde la reserva arqueológica. También tenemos varias unidades de excavación que están expuestas al público, y también hay que recordar que Rumipamba es un parque arqueológico y ecológico, entonces hay varias plantas nativas que se conservan aún en el parque. Esto como para poner un contexto, en un contexto natural y cultural a este espacio. El segundo punto que quería tratar es ver a los museos como espacios vivos. Como les comentaba, a veces pensamos a los museos como una infraestructura fría en donde está el bien arqueológico detrás de una vitrina con su cédula y uno que otro mediadores, pero en realidad la dinámica que se vive dentro de los museos es muy importante. Es un trabajo multidisciplinario. Tenemos desde los arqueólogos, tenemos arquitectos, restauradores y sobre todo los mediadores, que son los encargados de transmitir el concepto arqueológico que se quiere poner en evidencia en un lenguaje más fácil, más asequible y más general, para que todo el mundo pueda entender y no solo sea algo técnico, con palabras técnicas, sino un lenguaje mucho más fácil. Entonces, como vemos aquí en las fotografías, vemos toda esta dinámica que se produce en estos sitios arqueológicos, en los museos. En la parte inferior derecha tenemos el trabajo que se realiza en la reserva arqueológica, el registro, el inventario, la colocación de los bienes en estanterías para a la final hacer de esta reserva un espacio, una reserva técnica de consulta, de investigación, etc. Tenemos también que los mediadores y que también son asistentes de arqueología, nos ayudan con el mantenimiento de los sitios arqueológicos, nos ayudan también, su trabajo es transmitir este conocimiento de una manera más fácil, pero también tenemos que son espacios en donde aún se realiza investigación arqueológica. Como vemos en la imagen de arriba, están dos geólogos en un trabajo que nos ayuda a entender la formación del sitio en sí. Ya, una vez que tenemos estos dos conceptos claros, ¿cuáles son las actividades entonces que se realizaban antes de la pandemia en estos lugares y en Rumipamba? Teníamos recorridos que combinan la arqueología con la parte ecológica, la geografía y el medio ambiente. Tenemos cédulas explicativas en lugares específicos que nos demuestran que cuando el mediador habla, intenta hacer entender al público y en general a los niños que por qué las sociedades escogieron este sitio. Es importante recordar que Quito es un sitio geográfico estratégico, en donde hay venados en el páramo del Pichincha que las personas pueden cazar, había el agua de la paleolaguna de Iñaquito y el agua de la quebrada. Entonces, es un sitio que a pesar de las constantes erupciones del Pichincha y de los desbordamientos por la quebrada, la gente estaba reutilizando este sitio porque tiene un rico suelo para la agricultura, etcétera. Entonces, como les decía, nosotros somos el último asentamiento y a pesar de los sismos, etcétera, seguimos aquí. ¿Por qué? Porque es un ambiente que proporciona el bienestar de la sociedad. También tenemos, como vemos en la parte derecha de la diapositiva, varias recreaciones didácticas, entre ellos recreaciones de la casa taller, de los bohíos, y también tenemos recreaciones de culuncos, y en la parte baja la recreación de cómo es el trabajo del arqueólogo, para que los niños sepan qué realizan los arqueólogos, cómo sacan las vasijas, los fragmentos de lítica, etc. Y todo esto está pensado desde una museografía crítica. Cuando el niño va a los museos, nuestra intención no es solo que vea eso y cuando se le pregunta qué retuviste de tu interacción en el museo, nos digas simplemente las vitrinas y los objetos.
sino que haya una reflexión detrás de esos objetos que puede ver, detrás de esas recreaciones. También teníamos talleres para niños en donde se permitía la elaboración y la reconstrucción de cerámica. Se hablaba de la técnica de elaboración de la cerámica, si era modelada, etcétera. Se hacía la reconstrucción de esta cerámica hecha por los niños mismos, así aprendían sobre las formas, sobre la forma en la que las personas elaboraban la cerámica, las pintaban, etc. Entonces es una manera de acercar un poco el patrimonio hacia los niños. Tenemos también una parte que es jugando a ser arqueólogos en campo, en donde hay un arenero, habían varias réplicas de cerámica escondidas en la tierra, los niños iban sacando estos bienes e iban identificando sobre todo, no es algo mecánico, sino que aprenden jugando, es un espacio lúdico científico en donde van descubriendo los bordes de las vasijas, la forma del cuerpo, la forma de las bases y van entendiendo que hay diferentes formas, diferentes tipos de decoración, etcétera. Y es algo que llama mucho la atención a los niños y que sobre todo despierta su creatividad, su imaginación y su curiosidad. Tenemos también talleres de pintura con tintes naturales. Como sabemos, a veces cuando vamos a Rumipamba vemos la unidad de excavación, lo que nos decían los niños es, son huecos. Pero sí, o sea, son huecos de postes, son depósitos, pero ¿qué hay en esos depósitos? Y cuando el mediador les explica que en los depósitos, sobre todo en el taller textil, encontramos pigmentos de color amarillo y rojo, con lo cual la sociedad estaba tiñendo su vestimenta, empiezan a preguntar, ¿y de dónde sacan esos colores? ¿De dónde? Entonces empiezan a ver a su alrededor, empiezan a entender que hay flores con varios colores y que de ahí es lo que sacan los tintes. Entonces, eso lo estamos replicando en los talleres. Como vemos en la izquierda, ahí se está hirviendo varias flores, sobre todo el ñacha, que es la flor amarilla que da este color. Y luego se hace talleres en donde a través de estos tintes se puede pintar en varias telas. Pero como vemos, como dijimos, es una museografía crítica, es un pensamiento crítico el que intentamos desarrollar en los niños. Y a la derecha vemos todas las pinturas que hacen, pero como si vemos en la parte de abajo, ¿cuál es el mensaje que estamos también transmitiendo? Es el rato que uno cuida la naturaleza, cuida las plantas nativas, está también cuidando su planeta. Entonces estamos ligando varios conceptos a la arqueología y también al aspecto ecológico. Tenemos sobre todo algo muy importante, el museo móvil, que es las recreaciones de algunas del abrigo de tumba rocoso encontrado en Rumipamba. Tenemos réplicas de vasijas también encontradas en el lugar, artefactos para la agricultura que se llaman chaquitayas, y tenemos posibles vestimentas que fueron utilizadas. ¿Qué es esto del museo móvil? Es un elemento que es llevado tanto a escuelas, a colegios, a diferentes exposiciones y ferias. Muchas veces hay colegios, escuelas que no pueden llegar hasta el lugar, hasta Rumipamba. Por lo tanto, se inventó este método para que un pedacito del museo y del sitio arqueológico vaya a las escuelas, para que haya una mayor difusión, para que los niños se apropien del patrimonio, se apropien de todos los conocimientos y que sepan que hay un lugar que si después pueden ir con sus familias, hay un lugar cultural en donde van a aprender sobre sus raíces. Tenemos también dentro de estas actividades una realidad virtual con la ayuda de gafas 3D, que es llevada a colegios y también se realizan exposiciones, que permite llevar, en esta ocasión es un pedazo del complejo arqueológico Tulipe a través de estas gafas hacia las escuelas. Ver espacios que normalmente no pueden, y son de difícil acceso en ocasiones, pero que pueden ser vistos a través de esta realidad virtual con las gafas 3D. Tenemos también algo, y de lo que me siento muy orgullosa también, es de esta arqueología inclusiva,
que fue llamada Texturas y Sensaciones. Fue una exposición pensada en personas no videntes y bueno, y también niños y personas que querían sentir la experiencia de no ver, pero activar otros sentidos, que es el tacto. Entonces, a través de réplicas pudieron sentir, por ejemplo, las diferentes tipos de decoraciones, el punteado, los incisos, etcétera. Pero sobre todo, la idea de esto era más allá, mostrar que más allá de un objeto entero, de un objeto decorado, mucha información de objetos mucho más pequeños y que son más sencillos y que en la mayoría de museos no se exponen, como por ejemplo en la parte de abajo en la derecha podemos ver las huellas de los dedos de las alfareras. En un museo, en ningún museo más bien dicho he visto que se expone esto, entonces la idea era que los niños sientan sus dedos dentro de estas huellas y vayan más allá y sepan cuál es la persona que estaba haciendo esto y lo que representa. Toda una sociedad atrás de este objeto. Y en la parte de la izquierda vemos la base de un cántaro, me parece, de una olla, en donde está la impronta de una estera. Entonces, ¿qué significa eso? Empieza a volar la imaginación de los niños y saben que las alfareras tenían en sus puestos de trabajo esteras. Entonces empiezan a imaginar cómo era el espacio en donde se realizaba la cerámica. Y es más, y el hecho de que haya estera en estas partes es uno de la Florida, es un bien arqueológico de la Florida. ¿De dónde sacaban la totora para hacer estas esteras? Entonces empiezan a pensar, había la paleolaguna de Ñaquito, en las lagunas crece la totora. Entonces es esa relación de la sociedad con su medio ambiente. Todo eso es lo que queríamos reflejar en este tipo de arqueología. Y bueno, tenemos también recorridos por la Reserva Arqueológica Rumipamba, hecha para público en general, pero sobre todo para niños, para que conozcan más de cerca el trabajo que se hace dentro de estos espacios. Y también todo esto se hacía antes de la pandemia. Con la pandemia nos tocó repensar un poco las actividades que teníamos que poner en práctica para que este conocimiento, esta difusión llegue a escuelas, a los niños, a colegios. Entonces, se hicieron varias actividades que consisten en charlas virtuales de arqueología, videos sobre Rumipamba, en donde se mostraba la reserva, todo el trabajo que se hace en la reserva. También varias actividades virtuales hechas por los mediadores de los 3 sitios arqueológicos, que consistían en explicaciones sobre elaboración de artefactos arqueológicos, explicación de los diferentes materiales encontrados en las excavaciones, charlas sobre las plantas medicinales, explicación del proceso del desarrollo cultural en el distrito, y también se hablaba sobre las sociedades del noroccidente de Pichincha, es decir, los yumbos. Todo por medio de la computadora para que los niños no sufran ningún riesgo. Aquí tenemos fotos de todos los mediadores explicando sus diversos temas. También tuvimos una charla sobre un poco de arqueología experimental, en donde el mediador estaba explicándoles a los niños cómo fabricar, por ejemplo, artefactos de obsidiana y lítica, obviamente en pómez, en un material más fácil. Entonces todo esto consistió en seguir activando la curiosidad de los niños, que la pandemia no limite toda esta curiosidad de conocimiento, de saberes y sobre todo de apropiación de lo nuestro, de lo que somos a través de todas estas charlas y de estas exposiciones y videos. Y finalmente tenemos varios proyectos que están en etapa de desarrollo, como el área lúdico-científica en Rumipamba, que consiste en varios espacios. Tenemos un arenero, una caja con un esqueleto, tenemos igualmente aquí, son los 6 entierros secundarios encontrados en Rumipamba. Tenemos también un espacio donde los niños pueden dibujar, pueden medir los bordes, vamos a tener un diametrógrafo, vamos a tener explicaciones, y en el arenero el hecho de que vayan a ver réplicas de fragmentos de cerámica, de lítica y de maíz, es una experiencia bonita porque no va a ser nada técnico
sino que los niños van a saber, ah, encontré el maíz, pero es porque las personas estaban cultivando, porque eso me contaron en la parte de los bohíos. Entonces, la idea de esto es que sea un área lúdica, sí, pero también científica, que nada sea fortuito, sino que vayan aprendiendo las partes de los huesos, etcétera. Entonces, y también uno de los elementos que estamos pensando hacer es obviamente museos virtuales, hacer los espacios virtuales de cada museo para que sea asequible a un público mayor. Y finalmente eso es todo. Agradezco nuevamente por la invitación y por la oportunidad de poder mostrarles todo esto y decirles que sigamos trabajando por los niños, por las personas en general, que sepamos que ellos dicen que son el futuro, pero en realidad son el presente, son los que van a crecer conociendo el patrimonio, conociendo, valorando y protegiendo sobre todo lo que somos y teniendo este sentido de identidad que creo que nos falta muchísimo. Muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla. Ya. Ya, muchas gracias, Dayuma. Y continuamos con nuestro siguiente participante. Es el arqueólogo Juan Gijón Porras. Obtuvo la licenciatura en Historia del Arte y Arqueología en la Universidad Paul Valéry de Montpellier, Francia, y una maestría en Arqueología en la misma universidad francesa. Es actualmente el director del Centro de Investigaciones Hojas Jaboncillo y ha trabajado por varios años en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Ha participado en trabajos arqueológicos en Francia y en Ecuador, y además de su actividad principal como arqueólogo, es también activista ecológico. El título de su charla es Aprender jugando, estrategias lúdico-didácticas en el Parque Arqueológico Hojas Jaboncillo. Juan. Bueno, buenas tardes primero con todas y todos. Gracias a los organizadores por darnos estos espacios. Igual creo que como charlábamos hace un ratito, ahora la arqueología se ve más. Eso es muy importante, que se democratice, que no siga siendo entre nosotros académicos o arqueólogos, sino que llegue a la gente, ¿no? Porque estamos hablando del patrimonio de todos. Entonces, bueno, vamos al meollo del asunto. La idea, como bien he visto que están haciendo en Rumipamba, más o menos estamos en el mismo canal, mismo volumen, es justamente pues transmitir esta pasión que tenemos, ¿no? Si nosotros de niños nadie nos hubiera estimulado en el sentido de querer nuestro patrimonio, difícilmente nos hubiéramos vuelto arqueólogos. Yo de joven igual me acuerdo, alguna vez fui a una hostería que se llamaba Piqueros Patas Azules, ahí en Salango, y tenían igual una caja de arena con objetos y me divertí tanto que, ojo, ahora el resultado es que estoy de arqueólogo. Entonces, bueno, más o menos, para que sepan, igual quien no conoce, Hojas Jaboncillo es un macrositio arqueológico de unas 7.000 hectáreas, de las cuales están 3.500 protegidas, ubicadas en la provincia de Manabí. Es un macizo montañoso que se encuentra entre Manta y Portoviejo, es un pulmón, además, es uno de los últimos bosques que se sigue preservando en estos espacios que cada vez se urbanizan más. Y desde el año 2010, pues ha entrado en un proceso de valorización, ¿no? Institucionalizado, con la construcción progresiva de espacios públicos, de espacios museográficos, ¿no? Un museo de sitio en la parte de arriba con 57 hectáreas abiertas, con sus áreas arqueológicas expuestas y con sus construcciones que más o menos imitan lo que pudo haber sido la gran ciudad esta manteña, ¿no? Esta ciudad de la cultura manteña que habitó estos cerros, digamos, desde los 800 a 1500, justo antes de la llegada de los incas y posteriormente los españoles. Y abajo hay un gran centro moderno donde se exponen pues todas las piezas, un centro de investigación, una reserva y todas estas áreas comunitarias que les voy a presentar. Entonces, nosotros somos un espacio educativo, turístico y también de acción patrimonial, es decir, el grosso de nuestras visitas son primero los estudiantes de todas edades, son luego los ciudadanos, los turistas nacionales y extranjeros y también todos los gestores culturales, también vienen un poquito, están ahí a ver qué pasa, ¿no? Asimismo, la comunidad, sobre todo Picuazá, si bien los Cerros de Hojas Jaboncillo tienen varias comunidades aledañas, son como 10, principalmente Picuazá ha sido quien se ha beneficiado porque la obra real
está dentro de su parroquia, ¿no? Entonces, en estos últimos años y a la vez que se han abierto, inaugurado estos espacios, pues la comunidad en todas sus edades, en todos sus géneros, en todos sus estratos, ocupaciones, ha podido gozar de lo que le viene trayendo pues el patrimonio a través de la infraestructura. Y más o menos a lo largo de los años, como ven, ha habido un progreso en el sentido de las visitas. Los primeros años fueron bastante bajos, luego se empezaron a hacer más actividades, 2015 empezó a repuntar, ustedes saben que en el 2016 hubo un terremoto que afectó, aún así 2017 se recuperaron las cifras hasta el 2019, y como saben 2020 pues estamos restringidos por el coronavirus. Lo interesante de estas estadísticas es también el porcentaje de niños que nos están visitando a lo largo del tiempo. Como ven, el 60% son adultos, y más o menos un 30% son entre niños y jóvenes, ¿no? Menores de edad, y 4% son la tercera edad. Entonces, hoy nos vamos a focalizar en este 30%, ¿no? En esta población tan especial que merece a veces un poquito más de atención, un poquito más de sensibilidad, a 14, 16 a 18, y las madres también mayores de edad. Pero en esta ludoteca, mejor dicho, sí manejamos los grupos de niños bien chiquitos, mínimo 4 hasta 8. No porque necesitan un especial cuidado, no es solamente reunir niños en un espacio. Ustedes saben todo el cuidado que hay que tener, sobre todo con hijos ajenos. Es una casi especie de guardería, entonces igual aquí el honor se los lleva a nuestro personal, que tiene una sensibilidad impresionante, sobre todo ellas siempre han tenido pues la capacidad de manejar niños, ¿no? Y como ven, ahí tenemos varias actividades entre pintar, en hacer crucigramas, en todo lo que es un poco de estimulación cognitiva, es decir, inculcando esta capacidad de desarrollar arte. Ustedes saben que el arte es uno de los mejores espacios de desarrollo del cerebro, ¿no? Y de las sensibilidades emocionales también. Entonces, esos son nuestros pequeños espacios donde además de inculcar patrimonio, también se desarrolla las mentes. Cuando nos dimos cuenta, porque este lugar ya tiene sus 10 añitos, entonces todo se envejece, uno de nuestros centros de interpretación había sufrido serias afectaciones por lluvias, por la vejez, entonces estaba un poco abandonado, y nos dijimos, bueno, este es un espacio perfecto para instalar un arqueódromo, que es justamente una caja de tierra con objetos arqueológicos, o sea, con réplicas, ¿no? Para que los arqueólogos no se asusten. Entonces, esto creo que esto es una estrategia de todos los museos a nivel mundial, ¿no? Este es un tal caso de 8 metros cuadrados, más o menos, donde se reproduce más o menos los cimientos de lo que fue una casa manteña. Lo interesante es que nuestros centros de interpretación en el Museo de Sitios son reproducciones de casas manteñas. Entonces, finalmente, el proceso inmersivo, la caja, no solo es la caja, sino que está dentro de la casa manteña y reproduce lo que pudo haber sido una cocinita con sus muritos y tal. Y se hace pues la cuadrícula y finalmente esto es una diversión no solo para los niños. 30 niños, evidentemente supervisados tanto por sus profesores o sus moderadores, porque no solo trabajamos con escuelas, sino también cursos vacacionales, Boy Scouts o asociaciones, de todo tipo, ¿no? Y además están nuestros mediadores que les indican. Y la idea creo que es más o menos la misma, es que no solo excaves por excavar, sino que aprendas de la metodología mínima arqueológica. La idea no es formar huaqueros, ¿no es cierto? Justamente queremos evitar eso, porque a veces hay una curiosidad innata del ser humano en sacar cosas de la tierra y justamente terminamos en el saqueo del patrimonio. Pero la idea aquí es más bien, ok, encontraste la pieza, pero no la saques, dibújala, espérate un rato, regístrale una ficha, vamos a zarandear, vamos a hacer todos los procesos necesarios antes de que saques la pieza. Entonces ahí es donde entra la parte educativa, y donde esperemos estos niños vayan entendiendo que la idea de la arqueología no es sacar objetos porque sí. La idea de la arqueología es encontrar estas maravillas y sobre todo darles un contexto. La pieza, ¿a qué está asociada? ¿A qué tipo de tierra? ¿Con qué otros objetos? Entonces es como nosotros sabemos, ¿no? Los profesionales de la arqueología, si encuentras algo y lo sacas es que no entendiste. La idea es más bien desnudar todo ese espacio y luego, bueno, una vez que lo tenemos registrado, pues ya lo sacaremos. Y lo interesante de este espacio es que ha sacado al niño interior, de los adultos, de la tercera edad, de los extranjeros, de los ministros, también como pueden ver a la derecha. Entonces ha sido bastante interesante y
se ha aplicado toda una guía didáctica detrás, ¿no? Que maneja todos los protocolos necesarios en cuanto a cuidado de la niñez, ciertos riesgos, igual que hay que tener, porque como les digo, nuevamente son infantes ajenos, entonces tenemos que ser doblemente cuidadosos, pero también todas las ideas y estrategias para que el proceso educativo sea el más completo y por ende, esta es una herramienta totalmente replicable. Es decir, lo vemos, existe en Rumipamba, existen en varios museos de Europa, ahora está en Jaboncillo, y en esa necesidad de un poco distribuir conocimiento y estrategias, pues construimos un arqueódromo en Malquimachay, que es este sitio en La Maná. Fuimos para allá, ¿no? Las personas muy hospitalarias nos recibieron y la idea de cada arqueódromo es que sea único a su sitio, ¿no? Si en el caso de Jaboncillo tú estás excavando una casa manteña, pues en el caso de Malquimachay estás excavando la gran plaza incaica, ¿no? El empedrado. Entonces, creo que también ha tenido sus resultados interesantes, que Malquimachay también está volviéndose un sitio turístico y educativo bastante interesante, con todo el apoyo mediático que se le ha dado. Entonces, también estuvimos ahí para apoyarles y como ven, detrás de toda creación, pues hay que darle toda la divulgación, ¿no? Justamente este webinario está para esto. La prensa hay que llamarle un poquito, a veces hay iniciativa de ellos, pero a veces es necesario decirle a la prensa, no te ocupes solo de la farándula o solo de las malas noticias. ¿Por qué no vienes a ver también lo que se hace en pro de tu sociedad, ¿no? Los medios de comunicación finalmente es lo que nos crean opiniones, es lo que nos crea un sentido cultural de lo que está pasando con nuestra sociedad. Entonces era muy importante que se difunda que a través de la diversión educativa de la arqueología, pues se hace un bien a la sociedad, ¿no? Se educa. Y justamente unas estrategias también, bueno, aparte de que también en nuestro museo tratamos de hacer exposiciones un poco más inclusivas con el tema del tacto, eso me pareció muy interesante en el caso de Rumipamba, pero en este caso les pongo algo un poquito más estrafalario, si se puede decir. Creamos un fogón, esta fue una necesidad no tanto turística, sino realmente espiritual, de un poco tener un espacio de congregación, de comunión con el visitante. Es decir, nosotros quienes trabajamos en sitios arqueológicos podemos decir que son sitios mágicos, ¿no? Finalmente, por más ciencia en la que nos hemos formado, son espacios que atraen, que tienen su cierto magnetismo, que tienen su cierta vibración, y peor cuando son sitios que revistieron de gran ceremonialidad en su momento, ¿no? Entonces recreamos un fogón que ha permitido que el visitante llegue y pida permiso al sitio, es decir, el enfoque ya no es solo llegas y visitas, y por ejemplo nosotros tenemos que controlar tu comportamiento, ¿no? Que es lo que se suele hacer en los recorridos, no botar basura, no llevarse nada, no dañar, pero ahí nos volvemos un ente un poco represivo, digamos. La idea con este fogón es que el visitante llegue y le pida permiso al cerro, y automáticamente, por su gestión, si podemos decir, o por otro tipo de magia, se crea un respeto. Y esto ha sido pues una bomba, ha funcionado muy bien con los niños a través del fogón. Se utiliza el polvito de palo santo, se crean unas llamaradas, todo esto en seguridad, y pues es un espectáculo bastante interesante. Ustedes saben que milenariamente el ser humano se ha reunido delante del fuego igual para ver el humo y conversar, y se hablan de valores. Esto ha sido muy interesante también para las personas con ciertas discapacidades, con no videntes, sordos y tal, personas que habitualmente es difícil un poco comunicar qué es lo que pasa en una vitrina, ¿no? El objeto finalmente está detrás, pero a través de esta inmersión de olores, de sonidos, de un tema mucho más sensorial, a través de tu mismo cuerpo, ¿no? La visita se vuelve una experiencia mágica. Y también pues todo el proceso de la naturaleza. Nuestro sitio está sentado en un bosque, en dos bosques diría yo, en el bosque seco tropical y el bosque húmedo, que desafortunadamente ustedes sabrán que en nuestras sociedades cada vez talamos más árboles. Entonces hemos incluido siempre en los procesos de reforestación a los niños y a sus familias, ¿no? La idea de plantar árboles, de dar vida nuevamente a un espacio y de que aprendan un poquito esa responsabilidad de cuidar a un ser vivo, ¿no? O sea, una planta, o sea, un animal. Entonces, estos han sido también procesos menos científicos, pero un poquito más humanos sobre el patrimonio. Y claro, en la pandemia, pues todo esto se tuvo que restringir por todo el tema de la bioseguridad y de los contagios, pero evidentemente nos lanzamos al mundo virtual, a través de tours virtuales, a través igual de pequeños clips, siempre con herramientas un poquito más tecnológicas para darle ese realce. Ahora la gente no ve pues documentales de 1 hora,
sino que prefiere pequeños videos de hasta 3, 5 minutos, pero muy activos, ¿no? Donde el contenido sí tiene que ser bueno, pero las formas también de presentar el patrimonio tienen que ser muy creativas, con mucho realce, ¿no? Entonces, bueno, esas también han sido nuestras estrategias en este tiempo de cuarentena y de pandemia. Me pareció muy interesante el tema del Museo Móvil de Rumipamba. Vamos a ver si vamos a algo así también. Y claro, también hay nuevas estrategias en camino. Estamos trabajando aquí, nosotros entre nuestros mediadores, pues hay gente muy capaz. Todos nuestros guías tienen sus maravillas. En estos últimos 10 años han desarrollado una sensibilidad por el sitio de trabajo en el que se encuentran. Y justamente con uno de estos guías estamos haciendo un cómic. Y la idea es esto, no es solo para los niños, ¿no? Si ustedes han leído Asterix, por ejemplo, sabrán que todos los franceses se sienten orgullosos de su cultura gala, pues sí es a través de este cómic. Entonces la idea es pues una estrategia visual, divertida, pero que no solo vaya a los niños, sino a un público en general, sobre los manteños, sobre cómo era vivir en esta ciudad perdida y sobre todo que ya no está tan perdida, ¿no? Y claro, en el futuro se tiene que trabajar mucho con la tecnología, no tanto porque querramos, porque la idea más o menos con las actividades anteriores era un poco desconectar a los niños de la tecnología, ya que estar pegados a un celular o a una pantalla no es muy sano. Pero bueno, el coronavirus nos ha obligado a todos a ir a este proceso tecnológico y pues también es interesante. La tecnología nos aporta la capacidad de recrear un imaginativo perdido, de reconstruir el paisaje cultural prehispánico en este caso, y pues estamos trabajando con universidades igual para traer nuevas tecnologías a nuestro museo, ¿no? Entonces, como ven, todo lo patrimonial se está comunicando, pero más allá de lo científico, más allá de lo académico, de lo educativo, la idea es igual entender nuestro cosmos. O sea, los sitios arqueológicos son sitios de conexión, diría yo, ¿no? De educación ancestral. Y entre esos la naturaleza. No podemos disociar a la naturaleza de la cultura, peor en estos sitios. Entonces, parte de esto que también hacemos con los niños es justamente la reconexión con los animales, con los árboles, con los ancestros, con los espíritus, si se puede decir. Y pues justamente les dejo más bien un pensamiento, ¿no? O sea, el coronavirus no aparece por accidente, no es un accidente, es el cúmulo de un maltrato a nuestra tierra. Y justamente la idea de estos espacios que llamamos museos es que no se queden solo en la exposición de un objeto detrás de un vidrio, sino que nos obliguen un poco a ponernos en duda como humanidad. ¿Qué estamos haciendo mal para llegar a este momento tan crítico? No solo la pandemia, ¿no? ¿Cuántas cosas están pasando en estos últimos tiempos? Estamos viendo nuestros ecosistemas y nuestro mismo patrimonio desaparecer día tras día. Entonces, sí me pareció muy interesante este espacio que se ha dado porque los niños, exacto, son el presente. Evidentemente son el futuro, pero ellos son quienes van a heredar el mundo que les dejamos. Entonces, es un deber, no es solamente una opción la del museo de dar esta cuestión recreativa un poco para estimular, sino que es nuestro deber como ente social y público, pues ser un transmisor de valores, de valores ancestrales desde siempre, ¿no? El respeto al agua, el respeto al fuego también, el respeto a la tierra, el respeto al mismo aire, el respeto entre nosotros, el respeto a los abuelitos y mantenernos como una sola comunidad, pues resiliente. Y con eso, pues dejo de compartir la pantalla y les agradezco inmensamente por su tiempo. Ya. Muchas gracias, Juan. Primero que nada, quiero pedir disculpas por algunos problemas técnicos que hemos tenido fuera de nuestro control. Y queríamos decirles también que si tienen preguntas para los invitados, lo pueden hacer en los comentarios del video de Facebook Live, ahora en este mismo momento, y los vamos a ir haciendo a los expositores al final de las exposiciones. A continuación tenemos a Estefano Serrano y Gabriela López con su ponencia que se titula El Museo de Perucho y su programa Arqueología para Niños y Niñas. Stefano es licenciado en Antropología con mención en Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Arqueología del Neotrópico por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Es miembro del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogas Profesionales del Ecuador también.
Actualmente es director del Museo de Perucho de Arqueología e Historia, donde ha trabajado por la identidad de Perucho y la ruta escondida. Ha realizado varios proyectos de investigación en arqueología en diversas zonas del país, Sierra Norte, Amazonía ecuatoriana, desde una perspectiva integrada de la arqueología, etnografía, geoquímica y geología. Gabriela López es antropóloga con mención en arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente se encuentra cursando la maestría de investigación en historia de la en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, y es subdirectora del Museo de Perucho. Es miembro del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador y vicepresidenta del directorio. Es especialista en el manejo de herramientas de sistemas de información geográfica para el análisis e interpretación de datos en arqueología. Ha trabajado en varios proyectos de investigación arqueológica, principalmente en la Sierra Norte y Amazonía ecuatorianas, y últimamente ha desarrollado programas con niños y jóvenes para involucrarlos en el quehacer arqueológico y cuidado del patrimonio cultural. Entonces, Stefano es quien va a presentar la charla de ellos. Adelante, Stefano. Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación al Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas Profesionales del Ecuador. Bueno, a continuación les voy a comentar sobre el Museo de Perucho y su programa de arqueología para niños y niñas. Bueno, este es un museo pequeño realmente que se consolidó y que se edificó en base a iniciativas desde la ruralidad. Esto primordialmente porque Perucho, que es una parroquia muy pequeña del Distrito Metropolitano de Quito, no contaba pues con los suficientes recursos. Bueno, aquí está Quito, y hacia la parte de lo que se denominaba la región peruchana, actualmente se le conoce como Ruta Escondida, está Perucho. Antiguamente todo esto era Perucho, la región peruchana, y de a poco las parroquias fueron fragmentándose, y desde ahí empezó una noción de construir la memoria y la identidad precolombina de esta zona. A partir de eso, pues muchas parroquias, sobre todo Perucho, empezó a acudir a fuentes escritas e investigar sobre su pasado. Se mencionaba sobre unos indígenas piruchos, que en realidad era un nombre despectivo que se les daba a los indígenas caranquis de la zona, en honor al encomendero Pedro de Puelles, que se lo nominaba Pedrucho en la antigüedad. Posteriormente, las demás parroquias empezaron a crear su pasado precolombino, y en ese aspecto muchas de estas parroquias querían tener su propia identidad, inclusive su propia etnia. Y hay alguna serie de disputas, rencillas entre parroquias. Por ejemplo, Puellaro aducía que tenía un pasado precolombino de origen Cayapa Colorado, y que su nombre se debía a raíces de la lengua araucana, cosas que se iban construyendo a lo largo de lo que podían encontrar y lo que estaba al alcance de estas parroquias. De igual forma, las demás parroquias como San José de Minas, Atahualpa, tenían esta idea un poco más clara sobre los yumbos, sobre los caranquis en la Sierra Norte, y de ahí pues la idea de Perucho de generar un espacio, una investigación que a futuro se consolide en un museo que pueda difundir la historia de esta región peruchana y hoy en día Ruta Escondida. Con el paso del tiempo, pues se pidió ayuda pues a los ministerios de cultura, en ese entonces del Fonsal o el municipio de Quito, pero quizá en ese momento no estaba el interés en la ruralidad, y mucho menos la arqueología no era de interés en la parte rural, sobre todo en la parte norcentral del distrito. Es así que se inició una investigación arqueológica para primero generar datos para entender quiénes habitaron aquí, responder esas preguntas de identidad que tenía la gente, y un poco unificar estas parroquias que cada una pretendía deslindarse en cuanto a lo precolombino. En este sentido se encontró una serie de estructuras y rasgos que van a ser los ejes centrales para que los niños entiendan esta historia precolombina.
ya que nosotros les hacemos entender estos rasgos para que se inmiscuyan en el papel del arqueólogo y puedan entender no solo los objetos, sino toda esta serie de vasijas, piedras, rasgos que conforman su historia. Como les dije, este es un rasgo caranqui, son basureros de gran envergadura, asociados a lo que son las mingas, muy importante en la zona. Se continúan haciendo estas mingas y es como que un pasado que les da un precedente para poder entender sus estructuras económicas. Un poco lo que hemos tratado de hacer son reconstrucciones digitales para que los niños y la gente en general pueda entender cómo eran estas estructuras de almacenamiento de vasijas, de las cuales hacían los caranquis para posiblemente erguir estas tolas y diferentes trabajos que tienen que ver en la parte económica de las sociedades precolombinas de los caranquis. Entonces, así los niños comprenden un poco más, nos enfocamos más en este tipo de reconstrucciones, donde ellos pueden ver los contextos y todo de manera más digital antes que una vasija detrás de una vitrina. Entonces, aquí está cómo pudo haber sido esta estructura doméstica, esta estructura de almacenamiento, y posteriormente se les explica cómo en el futuro los arqueólogos encuentran las cosas y de igual manera en el presente, esto ya es hacia el año 2018 lo que nosotros hemos encontrado, pues ahí se les indica pues que no es que salen completas las vasijas, sino hay que reconstruirlas, es un proceso que se va de a poco, se excava en capas pequeñas de 5 centímetros o a veces de 10, de acuerdo a los rasgos, para que ellos tengan una noción de que todos esos piezas del rompecabezas pueden tener un sentido para una explicación general de un sitio, de un contexto y sobre todo de su identidad precolombina. Otro de los rasgos importantes y generales que hay en la región peruchana y en la Ruta Escondida, pues son las tumbas. Esto es muy común encontrarlos ahí. Y pues se han encontrado varias tumbas, las que están hacia la derecha pues datan del periodo del desarrollo regional de hace 2000, 2100, 2200 años. Y hacia la izquierda pues un resto que se descubrió en la zona de Perucho. Los medios de comunicación la denominaron la mujer de Perucho. Se trata de una mujer caranqui que fue hallada en labores de limpieza de las cunetas de la vía principal de Perucho y pues ahí se dio este hallazgo y inmediatamente los pobladores dieron este aviso hacia nosotros como museo para posteriormente dar aviso al IMP y al INPC para que hagan las actividades correspondientes. Las de las tumbas pues son las de Pozo Profundo, que se encuentran principalmente en Perucho, en Puellaro y también en San José de Minas. A partir de esto hicimos unas reconstrucciones para que se entienda, ¿no? Esta es la panorámica de Perucho y cómo es actualmente, pero qué es lo que hay debajo de esto. Una serie de tumbas en las cuales están los ajuares funerarios, se les hace entender a los visitantes y sobre todo a los niños que hay este nexo, este puente con el Ucupacha, este mundo, esta especie de inframundo al cual todos tenemos que ir y para eso las vasijas donde posiblemente contenían alimentos para este viaje que tenían que hacer los humanos cuando fallecían. Eso ha permitido que, en cierta medida, el posicionamiento de este museo y de algunos hallazgos genere interés, sobre todo por parte de las autoridades, lo que le ha llevado a esta parroquia de Perucho a figurar ya en el mapa de la arqueología y sobre todo en las rutas culturales. Entonces, se ha tenido apoyo de parte de los gobiernos locales y seccionales. Otro aspecto también importante son los contextos domésticos, muy importante estos fragmentos que están botados. Muchas veces los niños, los pobladores locales tienen relación con estos fragmentos, pero no le dan mucha importancia. Aquí les explicamos que los fogones son muy importantes. Aquí pues hay unas tulpas, unas piedras, carbón disperso y sobre todo basureros que nos dan mucha información a los arqueólogos. Eso como los tres aspectos principales y rasgos que los niños van a aprender y que van a excavar en las siguientes actividades que tenemos.
Ya en lo que es el museo, pues prácticamente tratamos de enfocarnos en lo que son los dioramas y maquetas, mapas sobre todo y escenografías, ya que a los niños no les interesa del todo las vasijas, ven atrás de una vitrina una vasija con bastante luz, entonces nos motivamos a darle fuerza a estos dioramas. Por ejemplo, aquí sobre el formativo se les habla la convivencia de sociedades alfareras con sociedades de cazadores-recolectores, la complementariedad de estas dos estilos de vida y pues también un poco réplicas de lo que se hace talla en obsidiana, en basalto, cómo se utilizan estas herramientas. Un poco las escenografías que son hechas con réplicas, estos estratos son hechos con los mismos suelos y cenizas de las 5 parroquias. Entonces ellos pueden comprender, los niños sobre todo, cómo se enterraban y ver en contexto todos estos objetos. Respecto a la unidad de almacenamiento de vasijas, pues son las mismas vasijas que se han podido encontrar. Como ven, las vasijas están rizadas, no exponemos vasijas bonitas porque casi nunca se encuentra así, y esa es la idea un poco de llevarles otra vez estos objetos del pasado a un contexto que empiezan a vivir en el presente. Entonces aquí, cómo estuvieron en contexto, cómo es una estructura de almacenamiento de este tipo, una sección. Y más tarde les explicamos cómo era el trabajo de construir estas. Todas las tratamos de hacer las vasijas en pequeñitas con las mismas formas que encontramos y que son generales para el país Caranqui. Aquí pues están edificando una tola, poniendo los postes principales, un poco liderando el cacique o el líder de turno, la comida muy importante, las actividades que se hacían, la talla de algunas herramientas de piedra y sobre todo la producción de aguardiente. Esto ya es más en la época colonial y republicana, que ha generado un vínculo fuerte en las parroquias de acá. Antiguamente se producía el licor, el aguardiente, y se lo contrabandeaba hacia la meseta de Quito. Entonces los niños en base a esto ven que son una serie de contextos en los cuales ellos están viendo más o menos en vivo y en directo cómo están las personas implícitas y hablando y dialogando con estos objetos. No solamente son los objetos, sino las actividades que se desprenden de los mismos. Y en el otro plano, más en la práctica, que es lo que más les interesa, en las localidades o lugares aledaños del museo en Perucho, hay una serie de fincas en lo que es positivo, hay bastantes espacios, entonces se los hacen las superficies naturales de diversas fincas. También a veces en las parroquias rurales vecinas nos invitan para que hagamos este tipo de eventos, y más que todo se hace la arqueología para niños en los huertos de los colegios y con unas pequeñas charlas, ya que a veces los niños no tienen la oportunidad de costearse un viaje para ir al museo, entonces el museo va a sus colegios, sobre todo en la ruralidad, para darles una oportunidad a estos niños de que ejecuten y tengan en cuenta la arqueología. Entonces aquí es básicamente desde cómo se plantan las unidades, con un nivel automático se toman las medidas. Entonces aquí les enseñamos todos estos pormenores para que vayan viendo que es una cuestión bastante técnica. Se lleva el registro igual de estas medidas. Posterior a esto señalamos con unos banderines para que sean más fáciles de descubrir estos rasgos y contextos que les mencioné que provienen de la parte arqueológica. Entonces aquí los niños empiezan a remover los suelos y posteriormente ya se hallan con estos rasgos que les había comentado, la acumulación de vasijas, estos basureros grandes. Entonces ya comienzan los niños a asociar estas formas que vieron en el museo. Obviamente estas son réplicas, entonces ven las ánforas, las vasijas globulares, que están con carbón, a veces con granos de maíz, y eso les lleva a decir que están siendo partícipes de esos rasgos que pudieron excavar los arqueólogos. Algo muy importante, estas actividades las hacemos con Gabriela López y mi persona y una mediadora del museo. Entonces, más que todo a los niños les emociona saber que esos rasgos que están excavando son los que
excavaron los arqueólogos y que están cerca a sus localidades y que son cosas que eventualmente ellos pueden encontrar. Como les dije, otro aspecto lo que les genera y les vuelve locos son estas tumbas, estos restos óseos. Básicamente es algo simple, es un esqueleto de médico y para los niños sobre todo de 4 a 7 años es una emoción pues ver que este niño es un simple esqueleto, pero la emoción de ver lo que pudo hallar, ¿no? Posterior a esto también los fogones, lo que les comentaba, no enfocarnos tanto a los objetos completos, sino lo que son las rocas, la lítica, la obsidiana. Entonces ahí ellos pueden excavar estos contextos y entender que también es importante lo que está alrededor de estos rasgos y cómo ellos van a ir reconstruyendo. También ellos recolectan el carbón, a veces de algunos carbones que depositamos en ese sentido, ellos aprenden a darle el cuidado necesario para entender que ese carboncito les va a permitir asociar una temporalidad a eso que ellos están excavando. Muy importante el registro arqueológico, el tomar, describir las texturas de los suelos, lo que están haciendo. Esto es muy importante, ya que no es solo la idea de sacar los objetos, sino registrarlos. En ese sentido, pues se genera una especie en vida real, en tiempo real, de qué es lo que hacemos los arqueólogos, al menos en nuestra práctica, pero ellos en un día al menos. Y aquí un poco les quería compartir lo que son unos videos de las experiencias que hemos tenido con los niños, las actividades, cómo ellos van relacionando los objetos que salen de la tierra y enseguida pues los asocian con ese conocimiento previo que ya venían trayendo desde sus casas y obviamente desde el museo. No les jala la tierra, no el esqueleto, la tierra da más, no el esqueleto. Y piedrita. Wow, ya está. Porque lo demás tenemos que limpiar con la brocha. Estas también habían ahí en el museo. No podemos salir. Mire, profe. Yo también encontré. Oye, no digo, yo mira lo que encontré. Una calavera. Yo lo encontré. Yo salí, mira lo que encontré. Una calavera dejando carbón hacia. Pásate. Toma la mano. Pueden llevar. Bueno, aquí también la idea es un poco que ellos nos compartan sus experiencias de qué es lo que aprendieron. Casi es como que se les toma la prueba de que realmente aprendieron y si esto valió la pena, pues entonces aquí un poco nos ayuda sobre todo Gaby para hacer esa interacción con los niños y un poco... La cultura más antigua que encontramos en Perú. 9.000 años. 9.000. ¿Y cómo se llamaban la cultura que construía las tolas? Y el cacique que defendió Muinán. Y para la excavación, ¿qué hicimos? ¿Qué encontramos? Cosas antiguas. Pedazos de olla, Esqueletos. obsidiana también, ¿no es cierto? Esqueletos. Las piedritas también han sido importantes, ¿no es cierto o no? Sí. Esas allá. ¿Qué eran eso? Un fogón. Y si vieron que nos tocó limpiar todo para saber qué había y para no lastimar las cosas que estaban ahí, ¿no es cierto? ¿Les gustó ser arqueólogos? Sí. Bueno, Yo mañana voy a venir. ¿Qué aprendieron? Si ven que los objetos son importantes, ¿no es cierto? Porque nos dan mucha información. Entonces hay que cuidar, ¿no es cierto? Entonces de ahora en adelante, si alguien encuentra una olla, ¿qué va a hacer? Avisar a los papás, avisamos al museo, ¿no es cierto? Porque ahí vamos a estar los arqueólogos y les podemos ayudar. Porque si la gente se coge y se lleva y se roba, vamos a perder todo. Ya sé qué hacer de grande. ¿Qué encontraste?
una calavera, una olla. Y bueno, un poco esto es generar la reflexión en los niños mismos de la ruralidad, de que esto sí tienen la posibilidad, es una opción real de ellos tener una profesión a futuro y también de vincularse y conocer mucho más de esta parte. Muy importante en la ruralidad, casi no tenemos la presencia de instituciones patrimoniales que estén en ese rato para generar respuestas rápidas ante eventuales destrucciones del patrimonio cultural. Entonces, en ese sentido, lo que es el gobierno parroquial de Perucho, el Museo de Perucho, ha logrado pues generar esta respuesta y es muy importante y bastante simpático que los niños cuando encuentran un fragmento cerámico ya están preguntándose de dónde es, esto es realmente importante, y nos indican, a veces encuentran un fragmento en las acequias de riego, a veces algún hueso que encontraron haciendo alguna excavación para plantar los árboles frutales. Entonces se genera una especie de respuesta rápida y sobre todo de retroalimentación entre la comunidad que nos da aviso de ciertos sitios arqueológicos que pueden estar en riesgo. Y en ese sentido, pues los niños aquí ya comprenden cómo es la parte arqueológica, qué es ser arqueólogo, por qué los arqueólogos damos importancia a esos objetos, a esas ollas, a esos tiestos, ollas viejas como les llaman. Y a futuro, pues muchos de estos niños cuando lleguen a ser funcionarios públicos, ingenieros civiles, políticos, alcaldes o prefectos, van a pensar 1000 veces antes de impactar un sitio arqueológico. Entonces, este tipo de actividades ya llama la atención para que se proteja este patrimonio arqueológico y sobre todo los niños en la ruralidad puedan ser parte de esto. No es que solo los niños de la ciudad tienen acceso a esto, también se pueden hacer cosas interesantes en los gobiernos rurales con pocos recursos. Y bueno, eso es en el aspecto mediático también. Algunos medios han dado el apoyo para que se difundan este tipo de actividades, sobre todo los diarios que ustedes pueden leer. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y nuevamente reiterarle el agradecimiento por la invitación. Listo. Muchas gracias, Estefano y Gaby, por ese trabajo tan interesante y gracias a todos los demás expositores. Ahora le doy paso a mi colega Juan Pablo Vargas para el resto de la sesión de preguntas. Adelante, Juan Pablo. Muchísimas gracias, estimada Mariuxi. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Muchísimas gracias por todos esos valiosísimos aportes que han resultado muy enriquecedores. Y en muchos de los casos, tanto los trabajos que se están realizando en Cerro de Hojas, Jaboncillo, en Perucho y en Rumipamba son tan valiosos por la serie de propuestas que están generando. Y eso se agradece bastante, ¿no? Entonces, yo voy como parte de para que ir cerrando y complementando a mí me parece un webinar, un arque-webinar hermosísimo, hermosísimo el que hemos trabajado el día de hoy. Y para cerrar este espacio tan bello, voy a leerles algunos de estos tipos de preguntas que nos han realizado algunos de nuestros colegas y personas que nos están siguiendo en vivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos agradecen y felicitan su trabajo, pero hay una pregunta tanto de Marta Torres como de Mariela García Caputi, que a todos aquellos que están vinculados con el tema de trabajo de texturas y sanciones, y sensaciones, perdón, ¿cómo les está funcionando o qué tipo de respuesta han tenido por parte del público y qué hay también con el tema de los tintes naturales? ¿Qué nos pueden comentar a cualquiera de nuestros tres panelistas y nos pueden dar una pequeña pastillita de cuáles son las respuestas que están teniendo en lo que refiere a este particular? Ya, bueno, es una propuesta de arqueología inclusiva que se dio desde Rumipamba como parte del Instituto Metropolitano de Patrimonio, que como comentaba fue pensada para público no vidente, pero también para personas que a través de una cinta se tapaban los ojos y podían sentir a través de algunas réplicas y algunos fragmentos pequeños no diagnósticos la textura de esta cerámica.
los diferentes tipos de decoraciones, si era punteado, si era inciso, sentir las huellas de los dedos de estas personas. Fue una experiencia súper linda que se dio en abril del año pasado y que por cuestiones de conservación no la hemos vuelto a hacer, pero que sí nos están pidiendo que la hagamos en diferentes museos. Se hizo una sola vez en Rumipamba, pero la experiencia fue muy linda. Personas que no sabían, por ejemplo, cómo es. Teníamos un fragmento de una cabeza de un cóndor, de algún plato inca. Le empezaron a tocar y eran personas no videntes y nos decían, el cóndor tiene una cresta, y tiene los ojos grandes, tiene el pico así. Entonces empiezan como a relacionar su entorno a través de estas sensaciones que son didácticas y sobre todo lo que resaltábamos es acercar la arqueología, hacer arqueología inclusiva. Y no solo eso, sino que, bueno, eso con referencia a esta exposición de arqueología inclusiva, pero también aprender que la arqueología se basa también y se complementa a través de otros estudios que son estudios de la tierra, la geología, la química, la geografía, o sea, hay un montón de disciplinas que complementan la arqueología. Y en el caso de los tintes, también es reforzar esta idea que la arqueología por sí sola no se explica, sino que ¿qué pasa cuando en un yacimiento encuentro un pigmento de color amarillo? ¿De dónde viene? Entonces ahí es lo que empiezan los niños a preguntar y enfocarse en su entorno. Decir, hay estas flores en mi jardín, son flores nativas, de aquí sacaban los antiguos pobladores el pigmento amarillo, le hervían y lo pintaban. Entonces es una práctica que si se daba en el pasado la podemos recrear y podemos hacer esto en el Parque Arqueológico Rumipamba, en donde existen todavía esta flora nativa que se le intenta cuidar. Eso. Tenemos una pregunta de Valentina Martínez que es bastante interesante y fuera bueno que nos respondan cada uno de nuestros panelistas. Esta está relacionada con ¿cuál es el tipo, qué planes hay para futuro en cada uno de los museos y cómo ven ustedes las propuestas que han generado? ¿Todavía existen fondos? ¿Se han generado fondos para mantenerlas? ¿O qué futuro están viendo para todos los temas que hemos visto ahora? No sé si es que empiezas, Juan, por favor tú, Juan Gijón, ¿nos puedes ayudar? Listo, bueno, primero saludos a la maestra Valentina. Digamos que las propuestas están ahí, los compromisos, la visión, sobre todo ya con la experiencia del 2019 y de los años anteriores, de continuar y de actualizar, ¿no? Sobre todo ahora con el tema de un mundo que nos lleva a la necesidad de la tecnología, vamos a tener que ir por esa senda. ¿Dónde encontramos los fondos? Es la verdadera pregunta. En el caso nuestro, somos una institución pública que dependemos del Estado ecuatoriano, no se ve, y perdón que lo diga, pero en el horizonte no se ven fondos difícilmente para continuar con propuestas. O sea, la verdad es que estamos luchando, estamos tratando de conservar lo que hay, pero tenemos por suerte un equipo comprometido. A veces no necesitas de dinero, sino de creatividad, de inventiva, de adaptación a las coyunturas y de poder decir, ok, con poco puedo hacer mucho. Ahorita estamos actualizando el museo, por ejemplo, a través de simplemente utilizar arcilla, por ejemplo. Estamos haciendo cráneos. Vamos a hacer pedazos de enquinchado. Cosas que nos puede dar el mismo cerro. Estamos rehaciendo terrazas manteñas, ya, con 0 fondos. Solo que tenemos piedra y tenemos un poquito de creatividad y vamos a hacer las terrazas manteñas a escala, con un manejo de agua y tal. Esos son pequeñas cosas que no necesitan de dinero, pero lo que sí tenemos es gente comprometida. Entonces, como les digo, la parte financiera, las partidas presupuestarias por el momento están en 0, pero nuestro equipo está comprometido para seguir proponiendo cosas. Buenísimo. Lo más importante es que cuentas con el apoyo y tienes gente comprometida. Eso es muy valioso, en realidad. Estefano, por favor, si tú nos comentas, tú llegas a un largo proceso de trabajo con la comunidad y con los gobiernos locales, una lucha tesonera de día a día que tú la mantienes.
Coméntanos cómo va el tema con fondos en su caso, por favor. Bueno, los fondos siempre han escaseado en este tipo de iniciativas y en sí el museo se sostiene con, bueno, se sostenía con los ingresos que se cobran en boletería, ¿no? Para los visitantes. Entonces, en cierto sentido, la Junta Parroquial de Perucho apoya con la parte comunicativa, un poco de señalética. O sea, aquí te toca buscarte los fondos como sea, ¿no? Entonces, acudir al gobierno provincial, por ahí que te den un chance en un medio de comunicación. Entonces, es muy, muy, muy complicado, ¿no? La situación. Pero, sin embargo, es la decisión de los peruchanos, pues, de seguir con esto. Se ha convertido en un espacio icónico para ellos, al igual que su iglesia colonial. Entonces, siempre están atentos de lo que va a pasar. Hoy en día, pues, toca acudir a las juntas parroquiales vecinas, ¿no? Que tienen un poco más de fondos, estar viendo con páginas de Facebook, de colegas, panas de medios de comunicación que te permitan hacer algo más. Pues, como les comenté, no recibimos ningún fondo fijo, ¿no? O sea, prácticamente lo que es de entrada salía para pagarle a nuestra única mediadora. De ahí lo que se hace, pues, es un trabajo ad honorem, como se dice. Y bueno, últimamente hay una propuesta sobre todo de Quito Turismo, de hacer las parroquias creativas para reactivar el turismo. En cierto sentido, el Museo de Perucho se creó con una idea de generar una nueva alternativa de desarrollo turístico. Entonces, esa fue su finalidad por parte de los gobernantes de la administración anterior. Y ahí un poco nos estamos organizando con diferentes gestores, en este caso con Quito Turismo, la administración norte, un poco la museos de la ciudad ha estado entrando a dar algunos talleres. Entonces, de esa manera la idea es hacerlo más turística la zona y como eje cultural el museo, ¿no? Entonces, de ahí vamos a desplegar algunas actividades que es con cerámica, algo de las fincas agrícolas para lo que son el desarrollo de estas fincas, un poco haciendo énfasis en los productos cultivados en la zona, pues ya sea el frijol, el maíz, la quinoa, que se ha podido encontrar en algunos datos paleoecológicos. Entonces, de esa manera un poco que el museo funciona como un dinamizador de las economías de los distintos emprendimientos. Entonces, de momento es solo la parte publicitaria y esperar a que esto baje un poco, ¿no? A la final se tiene una ventaja de que la ruralidad está cerca, en este caso de Perucho, y es una salida para la gente de Quito que cuando pase esto necesita salir a un espacio abierto y necesita encontrar estas ofertas. Entonces, como yo decía, el Museo de Perucho es chiquito, pero digamos la gran parte para visitar está afuera, los paisajes culturales, la parte geológica, la historia que te cuenta la gente, los caminos. Entonces, más está ya eso, pero como les digo, de momento es sostenerla en base a esa dinámica, porque no hay de otra. El Estado no va a invertir, no tiene interés. Entonces, les toca a los gobiernos, a las parroquias, jugársela como sea, en ese sentido. Perfecto, muchísimas gracias. Indudablemente, el trabajo que cada uno de ustedes realiza es sumamente importante y valioso para reactivar y comprometer a las sociedades que están, que forman parte de este patrimonio y que deben estar comprometidos. Por otro caso, hay una pregunta también interesante que la realiza la doctora Martínez, pero también otras personas pertenecientes a otros museos que les interesaría saber también cuáles son los tipos de programas o softwares que están utilizándose para realizar reconstrucciones virtuales. Si es que tienen como 2 o 3 nombres de manera general que ustedes puedan recomendar, por favor. Sí, puedes ser tú, Estefano, por favor, si es que estás manejando tú el tema un poco más virtual, y si tienen algo ahí, por favor, que nos comenten, ¿sí? Bueno, realmente eso lo manejaba un técnico. Básicamente son modelados en 3D, entonces parten de fotografías y
lo renderizan, me parece, y de ahí pues hacen estos movimientos. Entonces es un trabajo en ese sentido, y la otra comunicacional que es más con videos, pero no te podía precisar el. Yo solo Perfecto. para acotar en este tema, nosotros hemos trabajado de la mano con arquitectos del INPC. Creo que utilizan Blender o Sketchfab o otros programas de ese tipo, pero en el caso de Jaboncillo nosotros tenemos un mapeo LIDAR que nos permite ver las 14.000 hectáreas del espacio, y entonces nos da el paisaje al desnudo, digamos. En este sentido, lo que nosotros estamos tratando de combinar ahora con diseñadores gráficos, con arquitectos, es que a partir de ese mapeo, que es una nube de puntos que se transforma en una imagen láser, ¿no es cierto?, que nos da un paisaje con terrazas, canales, estructuras, a partir de esa realidad visual, sobre eso, sobre los puntos reales, reconstruir con animación los complejos de estructuras. Entonces, te diré que esa es una pregunta que igual habría que hacerle más a los arquitectos o a aquellos que trabajan con las animaciones. En el caso de Jaboncillo tenemos eso, un mapeo real que nos va a servir a futuro, esperemos cuando haya fondos o alianzas, para reconstruir el paisaje. Perfecto. Yo creo que Y igual... igual para sí, completar, perdón que te interrumpa, sí, por favor. Sí, también ayuda. en lo que se refiere a Rumipamba, lo que teníamos es la realidad virtual en las gafas 3D, que igual fue contratada una empresa en la que, ahí sí no sé cómo se hace, pero cuando te pones las gafas te permite entrar dentro de las estructuras hundidas, ver a tu alrededor, hacer clic en ciertos espacios en donde te van a salir textos que te explican que la fuente inca tiene la hornacina de trapezoidal, etcétera, hay mortero, no existe mortero, hay no sé cuántas rampas, o que la arquitectura inca se basa en la reutilización de piedras in situ como parte de su arquitectura. Entonces, es toda una ambientación virtual, pero que te permite estar en el sitio, entrar, salir, desplazarte, etc. Perfecto. Sí, indudablemente este tipo de herramientas y la coparticipación con otros tipos de especialistas nos permiten brindar un tipo de mensaje mucho más claro y tratar de llegar a mucho más gente, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de herramientas que están siendo utilizados por cada uno de los espacios que hemos visto son un apoyo muy valioso en realidad. Entonces, yo creería que indudablemente a futuro, dentro de nuestros espacios de charlas, también se debería de proponer un espacio de manejo y la parte digital, ¿no? O sea, me imagino que también existirá algo así. Entonces, y se va a proponer, pero por el momento, este tipo de herramientas han ayudado un montón y ayudan mucho para la comprensión y sobre todo para todos los públicos en realidad. Entonces, yo creo que ya para ir cerrando todo nuestro panel de entrevista, me parece interesante, tenemos unos 2 comentarios más, nada más por parte del presidente del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador, Gerardo Castro, quien agradece a la participación de Dayuma, de Juan y de Estefano por sus valiosos aportes y por tan innovadoras conversaciones, y esperamos seguirlos contando para otras participaciones más. También está el comentario de Amelia, que le encanta este tipo de trabajos, que les felicita por su ardua labor y que obviamente también les felicita a casi toda la mayoría de personas por el compromiso que tienen y por su vínculo directo y compromiso más que nada con toda la arqueología, ¿no? Y la manera como lo están difundiendo. Muchas felicitaciones por todo ello. Y para cerrar, un comentario más, Fernando Estudillo dice que manda el saludo para todos y cada uno de los ponentes y obviamente que este tipo de trabajos son de suma valía e importancia. No sé si es que quieren acotar con alguna frase de cerrada cada uno de ustedes, por favor, Juan, Estefano y Dayuma, si es que tienen algún mensaje para ir cerrando nuestro Arqueo Webinar, les agradezco. No sé si es que empezamos por ti, Juan. Bueno, primero darles las gracias nuevamente. Creo que en esta época un poco oscura es importante que como profesionales nos conozcamos, nos unamos, compartamos todas estas experiencias, porque nuestra misma profesión creo que se ve en peligro por la falta de interés de nuestra sociedad hacia la cultura, ¿no? Yo creo que si algo tenemos que agradecer es haber despertado estos niños, tanto los que son de verdad como los adultos con su niño interior, porque ahí es donde reside el futuro de la profesión, finalmente, como les decía al principio. O sea,
si no es porque cuando yo era chiquito, algo, no sé qué nomás, y a través de qué nomás sucedió que me estimuló en el sentido de que quise hacerme arqueólogo. Y lo mismo me supongo con todos los profesionales de la arqueología. Entonces mi mensaje es eso, ¿no? Como profesionales, despertemos el niño interior de cada uno de los visitantes que vienen a nuestros museos, a nuestros sitios. Tal vez uno de cada 100 se vuelva arqueólogo. Bueno, eso ya es una victoria y al menos podremos tener estos guardianes del patrimonio que son necesarios para la eternidad. Entonces, eso, muchísimas gracias. Estefano, por favor. Bueno, sí, efectivamente en los niños con estos trabajos se genera la posibilidad de que la arqueología pues no tenga un lapso, un corte muy importante de aquí a unos 15 o 20 años y nos quedemos sin una generación de arqueólogos. Y también muy importante hacer un llamado a las instituciones educativas, a los ministerios, a los colegios municipales que empiecen a modelar pues sus programas, sus pensum de estudio en el cual se incluyan estas historias locales. Muy importante, siempre nos han pedido los de las escuelas y colegios, muchos maestros dicen que es importante que se dé la historia local y eso me parece que está en la Constitución, que tengan la posibilidad de que los niños tengan acceso a esa información y comenzar a esta serie de diálogos. Esperemos que no se corten los fondos en educación, eso es algo que no debería pasar, para dar más facilidades a que los niños puedan desplazarse. Siempre nos hemos encontrado con esta dificultad que colegios mismos de la zona no salen si no hay un permiso de la Dirección Distrital de Educación. Entonces, hacer un llamado para que otra vez se reformule estos programas, estos pensum de estudio, y creo que son espacios muy importantes los que se han abierto aquí para que al menos todos los niños y de localidades cercanas puedan asistir a estas actividades y tengan una oportunidad más real de aprender, que muchas veces en los libros o textos de la maestra no le hacen caso porque les parece algo tan aburrido, pero creo que esta es la oportunidad de palpar con las propias manos lo que entierra ese suelo, y cuando se abre esa puerta, esas unidades, esos espacios, es cuando puede realmente salir en el presente esa historia, que es la que debemos mantenerla y generar identidades en los espacios donde nos desarrollamos. Dayuma, por favor, si nos ayudas con tus comentarios finales. Sí, yo para terminar quería comentarles por qué soy arqueóloga, porque cuando estaba en tercer grado la profesora preguntó a toda la clase, ¿quiénes somos? Esa fue la frase, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y ninguno de mis compañeros ni yo sabíamos. Y eso me dio tanta tristeza, tanta vergüenza no saber cuáles son nuestros orígenes, por qué somos lo que somos ahora. Y el hecho de estudiar arqueología, compartir con otras personas, con las comunidades, es el saber que tenemos muchísima historia atrás. Somos la gente andina, somos científicos que hemos hecho pruebas tras pruebas hasta encontrar una tecnología agrícola, una tecnología de construcción adecuada a nuestro espacio. Es un entendimiento y una conexión con nuestro ambiente el que nos ha permitido tener la cosmovisión que tenemos ahora. Entonces, es eso, y transmitir todo este conocimiento, esta pasión a los niños, pienso que es nuestro deber principal para que cuando sean adultos y haya otra pandemia, sepan que la cultura es un aspecto muy importante y no dejar de lado a la cultura y seguir cuidando nuestros paisajes culturales, seguir aprendiendo de lo que somos y así poder desarrollarnos y poder transmitir este sentido de identidad que, como vuelvo a decir, creo que nos falta un montón, pero por falta de conocimiento. Entonces, que los niños sepan esto, que lleven a sus casas este conocimiento para que haya un sentido de unidad, de identidad, que nos haga salir adelante como seres humanos sobre todo, como país, etc. Muchas gracias. Gracias. María Auxiliadora, por favor, la doctora María Auxiliadora, si nos ayudas con las palabras de cierre, precierre, para yo cerrar al último, por favor.
Ya, sí. Ante todo, un agradecimiento profundo a los participantes, Stefano y Gaby, Dayuma, Juan, excelentes participaciones, realmente inspirador lo que ustedes están haciendo y de lo que veo en los comentarios en Facebook Live, eso es lo que siente la mayor parte de la gente que ha estado mirándolos, que hay un compromiso de ustedes. Así que gracias y también gracias al público por aportar con preguntas y todo eso. Listo, muchísimas gracias. Esperamos que este espacio les haya resultado de mucho interés. Esperamos que puedan responder varias de inquietudes que ustedes hayan tenido. Y obviamente no olviden, por favor, de seguirnos en nuestros canales de redes sociales, Facebook, Instagram, en el canal. Este video, esta charla será subida en unos días posteriores, pero en YouTube. Así es que por favor síganos en todas nuestras redes sociales y si no lo pudieron ver, no se preocupen porque lo van a poder repetir las veces que ustedes deseen por Facebook Live. Por favor, síganos y nos estamos viendo en nuestro próximo ArqueoWebinar. Un saludo para todos y muchas gracias a nuestros panelistas. Una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.